En ActionScript existen infinidad de tipos de dato. Es más, para cada una de las clases de ActionScript existe un tipo de dato asociado a ella. Sin embargo, sí que hay varios tipos de datos que son los que más se utilizan. Por ejemplo, los textos, las cadenas de caracteres. Estos van asociados a string. Para añadir este tipo de datos, lo que hago es asociar a la variable donde quiero que vayan metidos el texto que sea entre comillas. Si escribo entre comillas hola, inmediatamente he asociado este string a la variable texto. Aquí veo cómo la trazo. Si lo pongo en marcha, efectivamente me va a trazar hola. Para concatenar textos, para unir un texto a otro, se utiliza el operador más. Si pongo más y luego entre comillas, por ejemplo, espacio, mundo, me une estas dos cadenas de texto. Lo pongo en marcha y aquí pone ese hola mundo. También ActionScript se va a ocupar de sobreentender que los valores que le paso, si no están entre comillas, tiene que codificarlos como texto. Por ejemplo, si le pongo un número, hola 45, vamos a ver cómo él sobreentiende que ahí lo que quiere que haya es una cadena de caracteres y la convierte a ello. El resultado va a ser que me va a trazar hola 45. Aquí lo podemos ver. Incluso si en vez de esto fuese un valor booleano, por ejemplo, si pongo aquí verdadero, va a ponerme hola espacio verdadero. Si trabajo con números, la cosa va a cambiar bastante además. Voy a añadir ahora números y voy a hacer que me trace ese números y voy a empezar a asociarle valores. Si yo aquí intento pasarle un valor que no sea numérico, por ejemplo entre comillas, veremos que de entrada me va a generar un error, me va a decir que eso no es un número. Incluso si yo intento engañar al sistema y lo que hago es convertir una cadena de caracteres a número, utilizo el tipo de dato y entre paréntesis meto el contenido que quiero, ya no me sale un error, pero lo que me va a generar no va a ser un número, sino que me va a decir NaN, not a number, no es un número. Dentro de lo que son los números, hay tres tipos de datos distintos. En el caso que estamos utilizando es number, que me va a admitir números de cualquier tipo, negativos, decimales o lo que yo quiera. Si yo trazase esto ahora mismo, me pondría menos 45,1234. El siguiente tipo de números que voy a mirar es el de int. En este caso van a ser números enteros. Quiere decir que si yo trazo ese menos 45,1234, pero que el sistema entiende que realmente es un entero, va a almacenar solamente el número sin los decimales. El tercer tipo de datos numéricos es uint. En este caso no va a admitir números negativos. Si lo guardo, de entrada ya me advierte que estoy utilizando un valor negativo cuando se espera un valor que no puede ser negativo. Si lo pongo en marcha, lo que me está trazando es un número extraño que no tiene nada que ver con el número que yo le había puesto. En realidad, este número trazado es el número máximo que admite este tipo de datos, restándole esos 45 que le he metido. Para trabajar con números voy a ponerlo otra vez como number, muy fácil. Por ejemplo, sumar, se utilizaría el operador más. Si guardo y observo el resultado, veremos que me devuelve un 5. Multiplicar, el operador asterisco. Restar, el operador de resta. Y la división, la barra inclinada. Y el tercer tipo de datos del que quería hablar va a ser los booleanos. En este caso tenemos solamente la opción verdadero o falso. Si guardo vemos que me lo hace bien. Sin embargo, si yo aquí escribiese cualquier otra cadena de caracteres, vemos que me avisa que se esperaba otro tipo de valor. Sin embargo, si teniéndolo así lo trazo, trace verdadero, lo guardo y lo trazo, cierro la ventana, podemos ver que en este caso me está sacando un valor verdadero. ¿Por qué? En realidad no está intentando convertir esto que le estoy poniendo yo aquí en algo que pueda entender como verdadero o falso, sino que está entendiendo que siempre que esta variable tenga un contenido, me va a poner como verdadero.
Por ello, es importante siempre que los valores que reciba sean los correctos. Y si lo vuelvo a poner en marcha, me devuelve estos valores. Estos valores también van a ser los que devuelvan las comparaciones. Por ejemplo, si yo aquí pongo verdadero es igual a, y entre comillas pongo números, por ejemplo un 2, y el operador de igualdad, que son dos iguales, y por ejemplo 3, me devolverá false, porque evidentemente 2 no es igual a 3. Si cierro, podemos ver que me devuelve falso. Igual es el que asigna valor y dos iguales es el que compara. Si en vez de esto pusiese el operador menor, me va a devolver verdadero porque sí que 2 es menor que 3. Aquí podemos observarlo.